Bien, ¿empiezo? Bien, cuando nos preguntamos sobre la calidad educativa y la gestión escolar, podemos empezar por interrogarnos ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? Y encontramos una buena respuesta en el artículo 102 de la Constitución Nacional que dice: educamos para desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad, en el marco de una sociedad democrática y solidaria. El artículo es más largo, pero este es, digamos, el núcleo que quiero destacar aquí, porque efectivamente cada uno de nosotros tiene un potencial creativo que la escuela debe desarrollar y debe poder ejercer plenamente su personalidad. Esto tiene un compromiso con la educación a lo largo de toda la vida, porque no puede limitarse a la educación solamente en los años de la escolaridad obligatoria, sino que se exige para lograr este objetivo, que no podemos conformarnos con menos de estos objetivos, se exige una educación a lo largo de toda la vida, educación formal, no formal e informal. Pero no le quita ello importancia a la educación obligatoria, a la escuela básica obligatoria, sino al contrario, se la realza, porque es en esa escuela básica donde se echan los fundamentos que harán posible posteriormente el poder seguirse educando a lo largo de toda la vida. Son los buenos fundamentos para tener la posibilidad de seguirse formando y educando a lo largo de la existencia. Y hoy en día, lo he puesto allí en la lámina, el reto de no destruir la tierra, se le plantea a la educación abordarlo porque los que estamos vivos hoy sobre nuestro planeta tenemos ese compromiso de evitar la destrucción del mismo, por esa insaciable voracidad de un sistema socioeconómico muy dinámico, el sistema capitalista, pero a la vez muy destructor de recursos, muy consumidor de energía, muy contaminante. Entonces, esa maquinaria voraz de producir ganancias se está enfrentando con los límites del planeta, y ese es un reto que se nos plantea a toda la humanidad. Necesitamos tomar conciencia de eso, comprender eso, educarnos a nosotros mismos por diferentes vías sobre lo mismo, y la escuela debe también asumir un papel en este reto, ¿no? He planteado un modelo de escuela, la escuela como casa de la cultura y de la vida, una escuela que podríamos identificar por 6 rasgos. Es una escuela intensa, o sea, no es una escuela de actividades poco facilongas, vacías, sino es una escuela de intensidad formativa, pertinente desde el punto de vista social y personal, que interaccionan, diversa, alegre, integral y democrática. Diversa porque va abriendo diferentes vías de formación para las diferentes capacidades y potencialidades de los estudiantes. Alegre, en un ambiente afable, amoroso, estimulante y efectivamente de alegría y de vitalidad para todos. Integral porque atiende a todas las facetas de las personas, y democrática por la participación de todos sus integrantes, ¿no? Y esa escuela, para que pueda existir esa buena escuela, la escuela como casa de la cultura y de la vida, una buena escuela, una escuela de calidad, es necesario también que la sociedad sea cada vez más justa. En una sociedad injusta, desigual, no es posible la buena escuela. Ahora, les voy a desarrollar brevemente 10 líneas hacia esa escuela, casa de la cultura y de la vida. Voy a hablar de los locales, de los recursos, del número de alumnos por aula, que planteo no deben pasar de 25, de docentes de carrera con mejores sueldos y otros beneficios, de la supervisión como acompañamiento sistemático y riguroso, actividades de alta potencia educativa, una planificación flexible y participativa, evaluación formativa y continua, la organización democrática del trabajo y la formación docente para ser vaquianos de la cultura y de la vida. El docente como vaquiano de los estudiantes, es decir, que orienta, que ayuda, que acompaña, que asesora, que va abriendo caminos, pero no que ordena ni que dirige cerradamente, ¿no? Bueno, los locales ecológicos y funcionales. Yo soy partidaria no de los locales muy grandes, sino de locales de un tamaño mediano, de unos
máximo de 800 estudiantes, para que pueda construirse en ellos una comunidad de aprendizaje. Si no, es muy difícil, estos locales de 1.200, de 1.500 personas, es difícil que se viva en ellos como una comunidad. Y además en la sociedad venezolana actual es muy difícil controlar la agresividad, la violencia y problemas incluso graves en ese sentido en esos locales tan poblados, ¿no? Cuando se trata de un local grande es posible pensar en la división administrativa del mismo, que sean varias escuelas en un solo espacio, pero que cada una tenga su personal, sus directivos y sus estudiantes. Pasar a una nueva arquitectura del frío cajón que conocemos, de las cajitas en un rectángulo, a la Casa de la Cultura, construida con materiales locales en lo posible, por el aspecto ecológico, usando la ventilación y la luz naturales, que además de las aulas tenga otros espacios, biblioteca, laboratorio, taller de arte, taller de tecnología, auditorio, cancha. Las áreas verdes, recordando aquí al gran pedagogo francés Célestin Freinet, que el área verde es esencial para la salud física y mental del niño, de la niña, del adolescente, bueno, de todos los seres humanos, ¿no? No solamente por ornato, por, digamos, espacio donde hacer un recreo. La importancia del contacto con la naturaleza, diario, día a día, del ser humano. Y todas las escuelas a jornada completa para el año 2020, una meta que planteo. Pueden ver aquí, bueno, algunos ejemplos de escuelas como diferentes, ¿no? Esta escuela modular estadal del Estado Miranda, diseñadas por el arquitecto Oscar Tenreiro, Premio Nacional de Arquitectura. Yo creo que los mejores arquitectos y arquitectas de Venezuela deberían estar involucrados en el diseño de los locales escolares. Esta es una escuela pequeña, son para comunidades pequeñas. No la conozco personalmente, pero bueno, se ven un diseño novedoso dentro de lo económico, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, un preescolar diseñado por el gran arquitecto Fruto Vivas. Está en Caracas, es un preescolar pequeño que atiende a los niños de edificios de la misión vivienda cercanos, ¿no? Un diseño alegre, interesante. Y un ejemplo más grande de la escuela Simón Rodríguez, de Fuerte Tiuna, ya digamos un concepto más tradicional, pero una escuela hecha con buenos materiales. Podemos ver los grandes ventanales, ¿no? Esos mezquinos bloques de ventilación que no dejan entrar el agua no dejan entrar el aire ni la luz, no ventilan, pues. Aquí vemos los pasillos techados, las áreas verdes, ¿no? Bueno, esa es una línea, los locales. Otra, los recursos. Importante la presencia de las computadoras Canaima en las escuelas, y más ahora con el Wi-Fi en todos los liceos, en plazas. E importante la colección Bicentenario, que se le da a cada estudiante un paquete. En primaria son 4 libros, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y matemáticas. Ya el estudiante no tiene que estudiar por apuntes, por un cuaderno, que si leyendo cosas por internet o haciendo el esfuerzo de comprar libros sus padres, sino que allí se le está dando, el Estado venezolano le ofrece a los estudiantes de las escuelas oficiales y subvencionadas, pues su paquete de libros. Eso es básico. Sin embargo, considero que el libro de texto es algo demasiado limitado y que debemos movernos hacia la biblioteca de aula. Ya no son 4 libros en la biblioteca de aula y de escuela, sino que son que rotan, ¿no? Entre las aulas van rotando, son 3.000, son 4.000 libros, son miles de libros para que todos nos formemos, ¿no? Fíjense en esta figura, aquí están los estudiantes haciendo una investigación, un proyecto de investigación, están haciendo los afiches para exponer su resultado de su proyecto, pero la escuela tiene pupitres. Entonces el pupitre tiene una mesa demasiado pequeña y es muy inclinada, no les sirve a los estudiantes para esta actividad, ni para muchas actividades creativas. Entonces, ¿cómo desarrollar tu potencial creativo si estás preso en un pupitre? Aquí están trabajando en el suelo, pero ¿cuánto tiempo puede la motivación de los estudiantes y del docente mantenerse si cada vez que vas a hacer algo, digamos, que sale de la rutina tradicional, tienes que ir a trabajar al suelo? Y muchas cosas se limitan. Entonces necesitamos mesas y sillas en vez de pupitres que permitan trabajo individual, trabajo en pequeño grupo, reuniones en mesa redonda, grandes espacios, juntar muchas mesas para tener un espacio grande para trabajar, para hacer un mural, digamos, que luego se pega en la pared, pero que está hecho con láminas, grandes láminas de papel, etcétera, ¿no? Estos otros muchachos también están trabajando, son los mismos,
están trabajando en un experimento, pero no tienen la mesa donde trabajar, entonces se apoyan en el estante de la biblioteca de aula, que se construyó muy chiquito, como que nadie pensaba que allí iba a haber, esto fue en la época del presidente Caldera II, nadie pensaba que allí iba a haber demasiados libros. Entonces es también muy incómodo y hay que esperar turnos para trabajar. Y vean a este muchacho que tiene un vaso de licuadora en la mano. Él trajo ese vaso de licuadora de su casa para medir el volumen del líquido, que es parte del experimento, porque en la escuela no hay ningún instrumento para medir volúmenes. Entonces necesitamos que en la escuela haya equipos para observar, para medir, para experimentar, para construir, para dramatizar, etc. Bueno, hay algunos ejemplos buenos. Aquí vemos una biblioteca escolar en una escuela oficial, República de Indonesia, en Caracas. No sé si los libros están variados o actualizados, pero sí veo que el espacio es adecuado e interesante. Y estos niños de la escuela Juan Escalona están haciendo un experimento sobre el agua, en una feria del agua. Estas dos niñas están aquí haciendo su experimento con materiales sencillos, pero ya hay otra dinámica, ¿no? Bueno, una tercera línea son 25 alumnos por aula, un tamaño que permite un máximo pues, de 25 alumnos por aula, permite una atención más personalizada y a tiempo, permite actividades pedagógicas más complejas. Es muy difícil trabajar de manera compleja, coordinando a 38 o 39 estudiantes, y permite también una labor docente más humana y más gratificante, porque es demasiado cansado hacer actividades complejas con grupos muy numerosos, ¿no? Una carrera docente valorizada es también otra de las líneas que les planteo, un ingreso. Esto podemos discutirlo, ¿no? Es algo para discutir, es una propuesta tentativa que tengo. Un ingreso de los docentes en dos fases. La primera fase hay un concurso de credenciales ante jurados mixtos, formado por autoridades, educadores y la comunidad organizada, que puede ser por zonas, no por escuelas, sino por zonas. Y ese ingreso es refrendado a los 2 años por la escuela, evaluación de méritos ya en la escuela, por autoridades del Ministerio de Educación, pero por estudiantes, padres y comunidad y educadores de la escuela, ¿no? O sea, un ingreso en 2 fases. Cumpliendo con el artículo 104 de la Constitución, que plantea el ingreso y promoción sin injerencia partidista. Un salario justo por jornada completa, no por medios tiempos, en media jornada, y un escalafón que premie el trabajo y no solo la antigüedad, junto con horas remuneradas para la planificación, la evaluación y la sistematización de experiencias. En la convención colectiva actual se propone una jornada de ensayo donde hay algunas de estas horas remuneradas para un trabajo fuera del aula, ¿no? De planificación, evaluación y sistematización. Y yo creo que esto debe ser para todos los docentes. Otra línea es la supervisión, una supervisión que acompañe y que exija. Que exija porque acompañe, efectivamente, que haya apoyo, que haya evaluación y que haya exigencia de calidad. ¿Y cómo debe ser este apoyo? No puede ser solamente por llamados a actuar bien o por dar lineamientos teóricos o por el papeleo administrativo, sino por ser capaz los supervisores, ser capaces los supervisores de dar orientaciones prácticas para el trabajo día a día de los docentes. Que si el docente se plantea, bueno, ¿cómo hago para salir de la rutina tradicional de la clase de matemática, de 532 por 15, y luego el otro ejercicio es 454 por 28, y luego el otro ejercicio es 305 por 89? ¿Cómo hago para salir de eso? Que el supervisor pueda orientarle hacia otros tipos de actividades que el docente pueda realizar. ¿Cómo lo orienta? Porque existan manuales para el docente donde haya orientación de ese tipo y estén en la escuela, en una biblioteca para el docente, y porque existan ciberpáginas, páginas web, donde haya orientaciones de este tipo. Por supuesto que existen de otros países, pero que haya más elaboradas en propio Venezuela, por el Ministerio de Educación, por universidades, por pedagógicos, por otras organizaciones, que se construyan este tipo de páginas con apoyos concretos y de calidad para el trabajo de los docentes, junto a un bono anual para libros que se otorga a los docentes. Es decir, así como en algunas universidades los profesores tienen un bono anual para comprar libros,
pues que se le ofrezcan también a los docentes de primaria y de media, de preescolar, este bono y verlos en las ferias del libro cada año, bueno, gastando su bono para libros. De manera que sea una supervisión que fomente la transformación del grupo docente en una comunidad de investigación-acción. Y que se preocupe por la formación continua de los docentes, porque asistan a talleres, a encuentros, realicen posgrados, la evaluación acompañe y cuide al docente y lo estimule y lo apoye en su formación continua. Otra línea son las actividades de alta potencia educativa, es decir, evitar las actividades de relleno, como las labores de atención, las manualidades banales, el coloreo, los ejercicios repetitivos, y tener actividades de mayor potencia educativa, como podrían ser unidades didácticas integradas, un gran tema como el agua, el petróleo, la paz, la soberanía, integrando saberes de diferentes asignaturas, el aprendizaje por problemas, los talleres, los laboratorios, la educación por proyectos, los proyectos comunitarios de aprendizaje de servicio y otras actividades más pequeñas como visitas, conversatorios, lecturas, videos, es decir, tener esas actividades de alta potencia educativa. Aquí vemos a los muchachos que vimos antes haciendo los experimentos y trabajando en el suelo. Aquí están exponiendo su proyecto de investigación. Yo creo que bueno, fue un proyecto sobre el cuerpo humano, tema todavía como muy académico. Ellos se dividieron en equipos, unos del sistema óseo, otros los músculos, otros la piel. Y estos muchachos que son sobre los huesos están exponiendo a sus compañeros lo que ellos investigaron. Lo están haciendo como una dramatización. Hay un chico que tiene una bata de médico y un estetoscopio que se lo pidió prestado a un tío de él que es médico. Y esta es una escuela oficial nacional, ¿no? Y hay otro muchacho que es el periodista que lo está entrevistando. Y un tercero que tiene una cámara de cartón, que es el camarógrafo que está grabando el programa. Pero claro, aquí salen del caletre sobre los huesos, sobre las partes de un hueso, los tipos de huesos. Salen del caletre, ¿por qué? Porque tienen que construir el guión para esta entrevista televisiva que van a hacer. Y ya es otra forma de trabajar en la escuela, otra actividad con más potencia educativa. Aquí vemos otros ejemplos, bueno, el trabajo de laboratorio y esta chica con un proyecto muy vivaz, ¿no? Muy vivo, un pollo. La planificación flexible y participativa, que yo la planteo en 3 niveles, el currículo nacional, bueno, a partir del cual hay grandes fines, grandes temas, hay grandes orientaciones para el trabajo, y ese currículum nacional llega a la escuela y en la escuela el equipo de docentes lo va como aterrizando a las necesidades, a los intereses de la propia escuela, va construyendo allí unos planes generales de trabajo que llegan a los estudiantes de cada aula y allí los estudiantes son los que terminan de hacer la planificación. Por ejemplo, si los docentes deciden o el currículum nacional propone que se hagan proyectos y los docentes deciden este trimestre hacer un proyecto en el aula, los estudiantes, bueno, deciden qué proyecto van a hacer y cómo lo van a hacer, con ayuda de su docente, ¿no? O sea, hay 3 niveles de la planificación.